Muy bienvenidos a todos, muchas gracias por participar de esta nueva edición del One on One de Cohen. Hoy con la visita de un amigo, nos visita hoy Ricardo Delgado, una persona con la cual tuve el gusto de trabajar hace un par de años, y también un proveedor de talentos de la casa, básicamente porque también trabajó con él el querido Diego Falcone, también fuimos un equipo. Así que Ricardo, bienvenido, muchísimas gracias por prestarte a este ping-pong que vamos a tener en esta hora. Bienvenido. Buen día, Martín. Muchas gracias. Un gusto compartir con vos y con todos los amigos de Cohen esta oportunidad. Bueno, Ricardo, me gustaría hacerte una presentación de quién nos acompaña. Ricardo, como al quien no lo conoce, tiene una amplia experiencia en el análisis económico y político de la Argentina. En 2008 fundó la consultora analítica, que como les dije, tuvo el gusto de trabajar ahí. Previo a eso fue director ejecutivo de Ecolatina. Tiene una amplia trayectoria en el asesoramiento de empresas y gobiernos, e incluso hasta fue asesor de candidatos a presidente. Por lo tanto es una persona a la cual quería compartir el panel básicamente porque en esta coyuntura de tanta incertidumbre, no solo económica, sino también política e incluso social, me parece tener una mirada fresca de estos acontecimientos y de esta coyuntura me parece algo más que apropiado. Ricardo es una persona que, además de saber mucho de economía, sabe mucho de política, por lo tanto tenemos las dos patas, que nos va a aportar mucho contenido para poder tomar mejores decisiones de cara a este fin de año turbulento. Entonces, sin más preámbulo, Ricardo, me gustaría arrancar esta charla presentándole un estado de situación en el cual, como todos sabemos, se acercan las elecciones con mucha tensión en el mercado cambiario, mucha tensión en el mercado en general. Ayer tuvimos que el riesgo país volvió a alcanzar un nuevo récord, ya estamos en 1.740 puntos. Tenemos un control de cambios que sigue, digamos, que sigue a pleno, con una brecha cambiaria superando largamente el 100%, el Banco Central vendiendo reservas, y con una inflación que probablemente no baje del 3% en septiembre, y en octubre, en octubre, pese a los innumerables controles de precios. Así que, Ricardo, te pregunto directamente, ¿cómo estás viendo esta transición de cara al 14 de noviembre? Bueno, Martín, me parece que lo relevante, vos ya lo dijiste, son los resultados de una economía que agudiza sus desequilibrios macro, que no resuelve sus problemas de fondo, típicamente no encara un proceso de desinflación, de lucha contra la inflación consistente y abierto, y que de alguna manera tiene que convivir con una ausencia además estructural, paradójicamente, en un año de altos precios internacionales, de divisas en el Banco Central, que hacen que obviamente la brecha ya haya superado en algunos segmentos el 100% y se acerque nuevamente a los récords históricos del año pasado, en octubre del 2020, que se llegaron a tocar brechas del 130%. Brechas comparables, digo, para ponerlo en contexto, a momentos de guerra, en la guerra de Malvinas del año 82, o incluso del año 1989, de julio del 89, en el mes en que Alfonsín anticipadamente entregó el poder a Carlos Menem. En esa situación estamos hoy, y evidentemente en esta semana y monedas que restan para el 14 de noviembre, probablemente sigamos teniendo este tipo de turbulencias. La gran pregunta es qué viene después, qué va a hacer el gobierno en los 2 años de gestión que faltan. Ricardo, más allá de la coyuntura económica que también marcás, ¿cómo ves el gobierno en sí? Una coalición, digamos, una coalición para ganar en 2019, que los unió en un objetivo común, me parece. ¿Cómo crees en qué está fallando el gobierno como coalición? ¿Ves que hay sobreactuación en las divisiones y tienen un plan en común, o ves verdaderamente un desorden interno? Yo veo al gobierno como una suerte de archipiélago, con 3 islas principales, algunas más, una isla mayor, que es el cristinismo,
una isla menor, satélite, si se quiere, de ese cristianismo, que paradójicamente se decidió que fuera la que encabezara el poder ejecutivo, que es lo que sería el albertismo, que no existe como tal, pero digamos, el equipo de Alberto Fernández, y después una isla un tanto más alejada y menor, pequeña, pero con peso político propio, que es el masismo, ¿no? Que es el Frente Renovador de Sergio Massa. La paradoja de ese archipiélago es que sus comunicaciones no se dan a través de puentes que evitarían que las turbulencias del mar impidieran la comunicación. De alguna manera, en términos gráficos, digamos, no hay puentes digamos, que eviten esas inclemencias temporales, si se quiere, y en consecuencia, cuando los tiempos, como fueron durante todo estos casi ya 2 años de gestión, tiempos turbulentos obviamente por la pandemia y tiempos turbulentos por los errores no forzados de esa isla satélite digamos que es el albertismo, han de alguna manera complejizado muchísimo la gestión. Hay poca comunicación entre esas islas, los barcos no llegan con tanta fluidez y, digamos, de alguna manera la isla mayor, que es el cristianismo, se cuestiona muchísimo. No solamente la elección del propio presidente, sino el rumbo a seguir a partir del año 2022 en adelante, en los 2 últimos años de gestión. Con lo cual ahí me parece que está parte de la discusión en donde obviamente el acuerdo con el fondo o el no acuerdo con el fondo forma parte de la primera gran decisión a tomar el 15 de noviembre. Ricardo, en esa falta de conexión o conectividad que hay entre las 3 islas, hay una cuestión de fondo que es la visión, la política económica que hay detrás, ¿o crees que es una cuestión más de liderazgo político? ¿Qué es lo que está pesando más ahí? ¿La ideología económica o a ver quién manda? A ver, claramente, para decirlo en términos concretos, Cristina ha sido una política pragmática que de alguna manera, bajo un tamiz ideológico, le permitió surfear diferentes momentos complejos de sus 2 gobiernos, ¿no? Dicho esto, el pragmatismo desde el punto de vista político la llevó a elegir a uno de sus principales detractores, que fue Alberto Fernández, como y ungirlo presidente en el 2019. Dicho esto, yo tengo la impresión de que más allá del tamiz ideológico claro que muestra el cristianismo y varias de sus figuras, si querés, secundarias digamos, o de sus mandos principales y medios, yo creo que en Cristina prevalece la idea del pragmatismo, y cuando lo llevo a la economía, creo que al final del camino Cristina va a tomar las decisiones que las propias restricciones de presupuesto le exijan. Creo que el diagnóstico que hacemos en términos de ausencia de dólares, de los problemas inflacionarios que se agudizan y demás, están claros dentro del Instituto Patria. Por supuesto, hay salidas que en el corto plazo generan más tensión que soluciones, como los congelamientos de precios o previamente esta decisión de postergar el congelamiento de tarifas hasta el mes de abril del año próximo y demás. Pero creo que en las soluciones o en las estrategias más de fondo, por ejemplo la del propio Fondo Monetario Internacional, va a terminar prevaleciendo el criterio de realidad. Los animales políticos no se suicidan, Martín. Los animales políticos intentan sobrevivir, por supuesto cometen muchos errores en esa estrategia de supervivencia, pero al final del día lo que los domina es justamente el instinto de supervivencia. Ricardo, en esto que comentás, digamos, este paño tranquilizador que nos das con nadie se suicida y nadie, en un escenario de patear el tablero, no lo estás viendo como algo probable, si te interpreto bien. Ahora, se vienen las elecciones que casualmente algo que nunca pasó, digamos, son elecciones que no tienen incertidumbre, prácticamente no hay incertidumbre, hay bastante consenso de cuál va a ser el resultado. Y sin embargo, el mercado, digamos, siempre el mercado actúa cuando tiene incertidumbre,
y pese a no tener esa incertidumbre, el mercado sigue totalmente incierto porque tiene que adivinar algo, qué va a pasar el 15 de noviembre más que el 14 de noviembre. Entonces, en ese contexto, ¿crees que el resultado electoral puede generar algún movimiento en esas tres islas que vos marcaste ahí? A ver, yo insisto, creo que el mecanismo ordenador de lo que va a pasar, por lo menos a partir del 15 de noviembre, va a ser la decisión política que se tome en relación a acordar o no con el fondo. El acuerdo con el fondo, desde, digamos, uno como asesor económico y como consultor económico, tiene que tratar de pronosticar qué cosas cree que van a pasar, no las cosas que uno desearía que pasen. Este es un punto que hay que marcar siempre. El consultor trata de proyectar lo que viene, no lo que le gustaría que suceda. A mí me parece que se están tensando las negociaciones producto de que se está por cerrar el acuerdo. O sea, en una negociación, cuando uno digamos, se pone más duro, es en el momento en el que se acerca justamente la definición. Y cada parte trata de mostrar, por lo menos lo que se deja trascender, trata de mostrar su mayor fortaleza. Yo creo que para el fondo la Argentina es un problema. El 35% de las acreencias del fondo son de la Argentina, es el principal deudor del Fondo Monetario. Es un caso importante para resolver en el fondo a la Argentina, y eso de alguna manera es una suerte de fortaleza para la Argentina en la negociación. No van a dejar caer tan fácilmente a la Argentina porque va en parte la reputación del staff y del propio directorio del fondo. Obviamente para la Argentina, para esta Argentina en particular, el fondo es un gran problema, pero en términos de perspectivas, a mi juicio, no acordar con el fondo es el peor de los caminos. Creo que un acuerdo con el fondo es el menos malo de las malas soluciones que hay que tomar. En un momento, además, Martín, muy relevante. Es bastante obvio que hay que estabilizar la macro. Yo digo, creo que hay que ir a un programa antiinflacionario serio, consistente, que ataque en realidad a fondo la raíz del problema, y después, si querés, hablamos en particular de eso. Pero además hay una demanda social muy alta. Vamos a ir a un acuerdo con el fondo con 40% de pobres, con 6 de cada 10 chicos pobres, con lo cual las tensiones entre la estabilización y las demandas distributivas, si querés ponerlas en esos términos, están más presentes que nunca antes en la historia argentina. Nunca antes, incluso en los momentos de los años 80, donde se aplicaron recetas heterodoxas como fueron el Plan Austral, que fue exitoso por un año y monedas, o incluso en la convertibilidad, los niveles de deterioro social no eran los que tenemos hoy. Con lo cual, las decisiones de política económica que se tomen ahora exigen tener una mirada hacia allí, porque cualquier error nos va a desbarrancar muy rápidamente, y trabajar sobre el filo de navaja en una economía tan compleja como la Argentina, con las escaseces estructurales que decíamos antes, bueno, exige mucho más que un gobierno avispado, exige un gobierno que tenga la decisión política de ir adelante y de convocar, a mi juicio, a sectores de la oposición, a sectores del sector privado, valga la redundancia, sindicatos, movimientos sociales, trabajar en la gobernabilidad del 2022-2023 para evitar una crisis. Ricardo, ya tenemos 10 minutos de charla y ya tiraste tres títulos que me parece importante, y aprovecho a la audiencia a decirle que cualquier pregunta que le quieran hacer a Ricardo lo pueden hacer por chat y después la vamos piloteando. Esta es una charla abierta. Ahora, dijiste tres cosas muy optimistas, si me permitís, en el sentido de que es que bueno, el gobierno no se va a suicidar por su propio instinto de supervivencia, eso ya es digamos, como que se va a ir corriendo al centro. Un escenario, permíteme interpretarte, de no radicalización del gobierno por una cuestión de limitaciones, que digamos no se va a suicidar. Dijiste que el acuerdo con el fondo, la tensión que hay entre el fondo y Argentina es porque el acuerdo está muy cerca. ¿Eso es, lo ves así verdaderamente cerca? O porque, digamos, yo no veo ningún avance en esas negociaciones. A ver, y si están cerca, ¿cuál es el kit de la cuestión? ¿Dónde está la negociación que propone Argentina?
¿Dónde está el punto de desencuentro? Si nos podés contar, o A ver, adivinar, o pensándolo en voz alta. cuando uno habla con algunos funcionarios, dejan trascender algunas de estas líneas, ¿no? No más que esto, no hay más detalles que en la discusión de la letra chica del acuerdo con el fondo. Estamos discutiendo cosas importantes, como son, por ejemplo, públicamente, ¿no? Como es el tema de los sobrecargos, de la tasa de interés y demás, que es una idea, digamos, que viene ya del año pasado del ministro de Economía, que está muy bien y que es una discusión que se puede dar públicamente. Ahora, las discusiones de fondo, que son las metas cuantitativas de déficit fiscal, de acumulación de reservas, de tasa de inflación, esas metas trimestrales que van a formar parte de esta suerte de remedo de plan económico que el gobierno se niega sistemáticamente a mostrarle a los decisores económicos, a todos los que nos están escuchando y viendo. Bueno, evidentemente son discusiones que no se van a dar a la luz hasta tanto no estén finalmente acordadas. Pero es bien interesante, aquí como una nota al pie, recomendar este libro que salió hace algunas semanas de Juan Carlos Torre, un sociólogo que formó parte del equipo Surreal y que escribió un libro sobre un diario, llevaba un diario en esa época, en los 80, en donde se discute, y es muy interesante leer el capítulo de la discusión del fondo en la era Greenspan, antes de Surreal, en donde en el año 84 Argentina estuvo a punto de romper con el fondo. Y es bien interesante ver qué cosas el fondo pide, qué cosas el fondo... El fondo no ha cambiado tanto en relación a sus estatutos, digamos, la cara más humana del fondo y esta idea de una mujer conduciéndolo, y hasta ahora una economista jefe también mujer, el fondo no ha cambiado demasiado. El fondo no ha cambiado demasiado sus lineamientos y sus modus operandi con relación a los países, ¿sí? Ahora, es interesante leer el libro porque es una especie del día, de ese viejo film, El Día de la Marmota, ¿no? Volvemos siempre a lo mismo en la Argentina, y es interesante ver las presiones que el fondo ejerce sobre los países. Y creo que es lo que está pasando hoy. Pero lo que digo es que cuando se dejan trascender esas presiones, incluso de algunos ex miembros del fondo que participaron del último acuerdo, que tuvieron expresiones bastante desagradables hace algunos días atrás respecto de la Argentina, me parece que es porque se está llegando, no digo en noviembre o en diciembre, pero no creo que mucho más de enero o febrero a una solución definitiva con el fondo, que no va, insisto, no va a implicar, Martín, la panacea. La Argentina va a seguir con los grandes problemas, pero al menos el fondo le va a dar esa hoja de ruta que necesitamos para poder ordenar un poco y coordinar un poco las expectativas que están privadas, que están realmente muy y vos lo sabés mejor que yo, están realmente muy alteradas. Ricardo, dado que estamos pivoteando sobre el futuro de Argentina como lo que pase con las negociaciones con el fondo, vamos a este escenario, vamos a seguir en esta ola de que Argentina está cerca del acuerdo y que, porque vos contaste que el fondo no cambia, pero tampoco Argentina cambia, digamos, cada vez que se plantean estas reformas, no, por no ser muy osado, digamos, ciertas reformas básicas, digamos, todo como cualquiera que ve las dinámicas fiscales, uno ve que la política de subsidios no puede seguir como viene, que con el sistema previsional algo hay que hacer, que en materia laboral algo hay que hacer porque tenemos un empleo en blanco que hace prácticamente una década que no gana participación en la... tenemos un sector público que también, más allá de lo que pasa a nivel nacional, en todas las jurisdicciones, tenemos un sector público pesado, mucha carga tributaria, mucho gasto, y sin embargo las cuentas no cierran. ¿Tenés esperanza de que con ese acuerdo algunos haya algún punto de inflexión en algunos de estos temas? ¿O lo ves como un siga, te refinancio y después vemos qué pasa? Yo tengo, a ver, desde lo personal soy un optimista por naturaleza.
la Argentina va a seguir a partir del 15 de noviembre, en el 2022, en el 2023. Me parece que todo lo que vos marcás muy bien, que en términos de agenda de reformas la Argentina tiene que encarar, no se puede encarar, dadas las restricciones sociales que hoy tenemos, a partir de un superministro de Economía iluminado que venga, como en otros momentos del pasado, con su equipo a resolver todo. Se requieren leyes, se requiere consenso político, se requiere sentar en la mesa de distribución de ese gasto al que vos haces referencia a todos los que tienen alguna incumbencia en ese gasto, y a todos aquellos que de alguna manera tampoco están sentados en esa mesa. Digo, pongo un caso, el Poder Judicial, el gasto fiscal, o sea, el impuesto a las ganancias que no paga el Poder Judicial suma 73.000 millones de pesos según el presupuesto 2022, más que lo que se gastó en vacunas en la Argentina este año, ¿no? Entonces, esas son todas discusiones que va a haber que dar. Cada sector que toma una porción de gasto, y por eso hablo de los movimientos sociales, que también tienen una parte de ese gasto, tampoco una porción demasiado mayoritaria. Obviamente las jubilaciones, los jubilados son los que tienen allí la mayor presencia. Van a tener cada uno de esos sectores, empresarios que tienen subsidios y demás, van a tener que, digamos, en un estado, con la política, digamos, de alguna manera, solicitando el aporte, van a tener que, digamos, ceder si queremos ir en serio hacia una reducción gradual del gasto y de la carga del Estado sobre el sector privado. Hacerlo de la manera, a través de los precios, digo, acelerar la inflación, devaluando para licuar gasto, me parece que hoy las condiciones no están dadas como para hacerlo, como pasó en otros momentos, digo, en el 2002, por ejemplo, ¿no? En la salida de la convertibilidad, o en otros momentos históricos previos. Me parece que es necesaria constituir esa mesa de diálogo, que son múltiples mesas coordinadas con decisión política y dentro de una lógica de un programa económico que tenga como objetivo final reducir la inflación de manera gradual, pero que se balice, se visualice cuál es el norte, cuáles son las metas, cuál es el camino. Y por eso digo que puede ayudar el acuerdo con el fondo a ese objetivo. Ricardo, en todo, digamos, se está planteando que Argentina, por una condicionalidad económica y política y social, no le queda otro camino, permitime la exageración, no le quedaría otro camino de ir por esa ancha avenida, por ese gradualismo con mayor convocatoria política. Hablamos del oficialismo, vos que también hablás con la otra parte de la grieta, digamos. ¿Cómo ves a la oposición? ¿Ves una oposición queriendo migrar a ese centro o también radicalizándose de una postura mucho más combativa? Porque desde el punto de vista, así como el político, como es Marcás, tiene ese espíritu de supervivencia, también debe estar mirando el 2023. ¿Por qué le voy a buscar algo? ¿Por qué le voy a facilitar al gobierno si después me deja todos los vencimientos para 2023 a mí? ¿Cómo ves esa tensión, digamos? Porque en el ajedrez juegan las blancas y las negras. Todos juegan, claramente. A ver, de vuelta, vuelvo al acuerdo con el fondo y la utilidad que puede sacar desde el punto de vista político incluso el gobierno con un acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo, inteligentemente, el gobierno lo va a hacer pasar por el Congreso. O sea, la oposición, que seguramente va a ganar las elecciones el 14 de noviembre, y va a tener seguramente, por lo menos, no digo mayorías, pero digamos, va a estar en mejores condiciones para discutir leyes en el Congreso, va a tener que decir algo respecto del acuerdo con el fondo. Porque además, si la oposición gana el 14 de noviembre, van a aumentar obviamente las chances de que la oposición sea gobierno en el 2023, en donde el acuerdo con el fondo claramente va a seguir estando vigente. El fondo va a ser protagonista por lo menos de una década en la Argentina, va a ser un protagonista central de la economía argentina,
por lo menos en una década. Nos vamos a acostumbrar a que vengan las visitas, que haya una oficina, vamos a saber dónde estar, quiénes son los representantes del fondo en Argentina, cada 3 meses van a venir las misiones de revisión de metas, todo lo que ya hemos visto en otros momentos históricos va a volver a la Argentina. Entonces, creo que ahí la oposición va a tener que tomar una decisión. ¿Vamos a apoyar el acuerdo con el fondo? ¿No lo vamos a apoyar el acuerdo con el fondo? ¿Nos vamos a abstener? Si la oposición gana, tiene, como decía antes, más chances de ser gobierno en el 2023. Bueno, no nos interesa saber qué está pasando ahora, qué tipo de acuerdo va a cerrar el gobierno con el fondo. Digo, me parece que no va a haber mucho espacio para que la oposición no se involucre y se ponga del otro lado de manera violenta, del otro lado de la grieta, de la otra orilla, empezando a tirar piedras, porque, insisto, el acuerdo hay que aprobarlo. Si no lo aprueba la oposición, va a ser una mala señal para la Argentina en el mundo, claramente, pero también es cierto que si la situación del año 2022 y 2023, en términos económicos, ergo, en términos sociales, se agudiza, del 2024 en adelante, donde empiezan los vencimientos de deuda fuertes, no solamente con el fondo, que probablemente sea un poco más, sino básicamente con los bonistas reestructurados del sector privado, va a ser realmente muy difícil la gestión de un nuevo gobierno que quizá no sea del mismo signo político que este. Ahora, Ricardo, ahí tenemos, cuando hablamos que el acuerdo va a pasar por el Congreso, digamos, como una cuestión, lo marcás como una estrategia inteligente del gobierno, también es para la oposición podría ser la oportunidad para plantearle, bueno, hacer el acuerdo que requiere Argentina. Es decir, yo te apruebo el acuerdo con el fondo, en tanto y en cuanto toda esta agenda de reformas y que le empieces a hacer ahora, porque yo estoy mirando que en el 2023 no me empiece a vencer la deuda reestructurada, ni los 18.000 millones que vencen de acá todos los años. O sea, quizás en el extremo, digamos, se acomodan las fichas a tener, quizás hasta puede ser un mejor acuerdo. Entonces, a ver, un mejor programa con el fondo, ¿no? Mayor a reestructurar la economía de una manera más rápida, perdóname por la vuelta que estoy dando mentalmente, pero, digamos, ahí la pelota vuelve a estar en el gobierno. Yo digo, la oposición ganando le va a decir, ¿querés acordar con el fondo? Yo te acompaño, pero si haces estas cosas. Bueno, El gobierno, del otro lado, ¿se va a comer el sapo? Bueno, creo que es parte de la estrategia, de una estrategia inteligente que debería, me parece a mí, también plantearse desde la oposición. Evidentemente va a ser un juego de negociación también en esa mesa virtual, si querés, que se vaya conformando. Me parece que ya incluso algunos miembros o líderes de alguna de las islas, como Sergio Massa, planteó la necesidad de ir a un acuerdo a partir después de las elecciones, con la oposición y con distintos sectores. Creo yo que hay una, por lo menos en parte del gobierno está esa vocación. Por supuesto, hay que ver, no está muy claro qué va a decir la oposición y qué tipo de oposición hay, porque no es lo mismo, digamos, la oposición de que puede, a priori, que puede encarnar Rodríguez Larreta, de la que puede encarnar Macri o Bullrich, digamos, ¿no? Me parece que son como distintas visiones también, y esto de alguna manera también va a visibilizar ese tipo de diferencias de criterio en relación a qué hacer con el propio gobierno. Pero insisto, yo creo que se vienen años necesariamente de debate, de diálogo, de tratar de tender puentes, porque, de vuelta, las condiciones iniciales a partir del 15 de noviembre para la situación económica son realmente complejas. Ricardo, te hago una pausa con Argentina porque sé que sos un estudioso de Brasil. Digamos, aprendí mucho de vos de cuando hablas de Brasil, una visión contraria, incluso cuando aparecían esas revistas de The Economist con Cristo despegando y siempre tu visión tan escéptica al desarrollo de Brasil. Tuvimos Brasil que también, básicamente, última década, Dilma,
Temer, Bolsonaro, está queriendo contar una historia y se desinfla continuamente. ¿Cómo estás viendo el proceso en Brasil? ¿Ves chance de que sea nuestro Canadá? ¿Ves chance de que sea, perdón, nuestro Estados Unidos de la región? ¿O ves un lastre que vamos a tener, como que América Latina en su conjunto tan volátil, ¿no? Porque así como te hablo de Brasil, está Chile con una cuestión que no se sabe qué quiere, una constitución de izquierda, con un candidato a presidente de derecha que parece ganar. Lo mismo pasa en Colombia, Perú, podemos ir por toda la región como que es un polvorín la región. ¿Cómo ves a Brasil en ese? ¿Puede liderar un cambio o lo ves más, vamos a seguir con una región con una mochila? Yo creo que Brasil tiene un problema endémico de crecimiento producto de, como muchos países, Argentina incluido, de baja productividad. Cuando uno mira un poco la historia y va a los primeros años 2000, cuando viene Lula, después de los años, de los finales de los 90 de Fernando Enrique Cardoso, el crecimiento, salvo en los primeros años de Lula, ha sido muy, muy modesto, digamos, ¿no? Brasil desde 2013 a esta parte prácticamente tiene un PBI per cápita que crece al 1, al 1,5, depende del año. Estos 2 últimos años, por supuesto el año pasado, pero también el 2018 y el 2019 ha tenido caída del PBI per cápita y del PBI. Brasil es esa esperanza que nunca llega, es ese jugador de fútbol que sale de la cantera y que todos dicen viene, viene y nunca llega, ¿no? Me parece que hoy tiene una situación política además compleja, mucho más compleja que diría que la Argentina, en donde el sistema político hoy no está cuestionado, digamos, a diferencia de Chile, por ejemplo, bueno, el propio Brasil, con un presidente Bolsonaro que ha perdido muchísimo apoyo producto de su manejo de la pandemia y además porque no ha dado resultados, los resultados económicos que se esperaban. Y creo yo que además la presencia o la posibilidad de Lula, de la vuelta de Lula en noviembre del año que viene en las elecciones, bueno, claramente hacen que este año de Brasil sea un año políticamente muy complejo y cuando la política mete la cola, la economía no puede recuperarse y no puede resolver estos problemas y no puede avanzar con reformas como la de la seguridad social que tantos años viene discutiéndose en Brasil y nunca termina de cuajar, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema. A la Argentina hoy, Brasil, si bien en estos 2 últimos meses el intercambio comercial fue favorable y se le ha vendido realmente bien, se ha exportado bien a Brasil, creo que la devaluación del real puede complicar ese tipo de cambio bilateral que es tan importante, además de, por supuesto, la demanda interna en Brasil, puede complicar incluso más en estos próximos tiempos ese intercambio. Ricardo, poniendo ya sobre la mesa, tirando las cartas sobre la mesa, es el escenario Lula, ¿no? Supongamos que Lula tiene chance, digamos, sabemos que las elecciones en Brasil son muy volátiles, digamos, nadie hubiese pensado que Bolsonaro iba a ganar, incluso 6 meses antes. Y combinando el pragmatismo político a lo Lula, ¿qué Lula ves? ¿Ves un Lula más radicalizado o un Lula más pragmático y con la fortaleza necesaria para decirte un ejemplo, a poner la tasa bien alta como lo hizo allá en su gestión que le permitió ese inmenso flujo de capitales que tuvo Brasil con tasas de interés reales de casi 5, 6, 7 puntos? ¿Cómo lo ves a ese Lula? A ver, yo creo que Lula es un político muy inteligente, como bien vos decís. Lula cuando digamos, venía siendo el candidato que probablemente sea presidente, los mercados reaccionaron muy desfavorablemente. Lula hizo un giro de 180 grados y como bien vos decís,
le dio al sistema financiero, a los bancos y a los fondos de inversión las mejores condiciones, te diría casi del mundo, en términos de ganancias en monedas duras, ¿no? Y de hecho así sucedió en 2003, 2004, 2005, durante toda la gestión Lula. Después fue bajando algo la tasa Selic, pero sin duda, digamos, los bancos han ganado mucho dinero en Brasil durante su gestión. Yo no veo hoy condiciones para que no sea algo parecido a eso. Todavía falta mucho, hay que ver en qué mundo nos encontramos, pero digamos en el 2023, pero ciertamente yo creo que Brasil tiene, digamos, difícilmente cambie sus políticas. De hecho, ahora la suba, justamente dada la suba de la tasa de inflación, digo, para poner en contexto, Brasil tiene hoy una inflación del 10% anual, ¿no? Anualizada, ¿no? Los últimos 12 meses. Y un crecimiento que, digamos, después del rebote, empieza de vuelta a languidecer. La tasa Selic pasó del 12 el año pasado, hoy está casi en 8, 7,75, si mal no recuerdo. El Banco Central tiene un rol muy activo. Brasil en eso ha sido muy consecuente con las políticas de Fernando Henrique, digamos, mantuvo los objetivos de inflación, de metas de inflación, digamos, le da al Banco Central un control muy importante sobre la política económica, y creo que eso es saludable en términos de dar continuidad a las políticas públicas. Creo que ahí sí deberíamos, me parece, aprender de Brasil, ¿no? Creo que debería estar también formando parte de estos consensos básicos que hay que encontrar en la Argentina. Ricardo, termino el recreo en las playas brasileñas y vamos al barro de la coyuntura local. Vamos a embarrarnos un poco entrar más de lleno vamos a los números, ¿no? Así, hoy hay expectativas para el año que viene, digamos, todas. Creo que si hay algo que tuvo este 2021 para nuestra profesión fue como el cumplimiento de los escenarios base, ¿no? Todos sabíamos que este iba a ser un año de recuperación, con mayor inflación, que el primer semestre iba a estar más relajado y el segundo semestre iba a estar más tensionado. Si nos preguntás a nivel personal, nosotros las estimaciones de tipo de cambio que hace 2 meses esperábamos, que hace 2 meses esperábamos para fin de año, bueno, ya pasaron antes de las elecciones. Esto a nosotros nos genera esos movimientos de decir, hay un overshooting del tipo de cambio financiero, una exageración en el pesimismo, digamos, que con tus palabras yo creo que varios estarían más tranquilos, digamos, en este escenario de sensatez, ¿no? Ahora, se viene en este camino al acuerdo con el fondo. Más allá de lo que pase con el fondo, tenemos una dinámica propia, que es una política fiscal que estacionalmente nos está jugando en contra, ¿no? Ayer nos conocimos que el Banco Central en octubre le giró otros 350.000 millones de pesos, que para hacer octubre, digamos, y uno ve la escalerita que está teniendo desde junio, para desestacionalizándolo, permítame decir, es mucho para un octubre, y siempre octubre es mucho más tranquilo que diciembre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo ves este escenario de acá a fin de año? Más allá del plan platita, ¿vamos a tener plan felices fiestas? A mí me parece que Martín Guzmán fue bastante explícito en su política, en su política fiscal, más allá de lo que, digamos, verbalizaba. Él, justamente por su interna con la propia vicepresidenta respecto del ajuste o el no ajuste, nunca habló del ajuste, pero cuando uno mira los números, hasta septiembre el déficit primario de la Argentina es de menos de 2 puntos del PBI, de 1,9% de déficit, que es un nivel de déficit muy razonable, sobre todo en comparación con lo que venía siendo, lo que fue el 6,5% del 2020, producto de la pandemia. Dicho esto, después de la carta de Cristina de las PASO, uno podría haber esperado, bueno, después de semejante apriete vamos a alargar
abrir mucho más el grifo de lo que se abrió. Claramente coincido con vos que hay obviamente una expansión monetaria importante, pero podrían haber recreado un nuevo IFE, cosa que se habló mucho incluso al principio. Hubo asistencias a los jubilados, asistencias a los perceptores de la UH, y no mucho más que eso, no mucho más que eso. Si vos me decís qué pienso yo, si va a haber un plan Felices Fiestas, yo tengo la impresión que no, de vuelta, porque se está negociando y cerrando, espero, el acuerdo con el fondo, en donde obviamente las metas fiscales van a ser parte central de ese cierre, ¿no? Con lo cual yo no veo después de noviembre una expansión brutal. Y además, como bien vos sabés, la posibilidad de ejecutar gasto público en muy corto plazo es escasa, ¿no? O sea, el gasto público demanda algún tiempo para poder ser implementado. Ya no hay demasiado tiempo para poder hacerlo. Con lo cual, digo, nuestras estimaciones en analítica están hablando de un déficit que va a cerrar en torno al 3 puntos del PBI, que es un poco el déficit, te diría, tendencial de la economía argentina y sobre el cual justamente hay que trabajar en adelante, ¿no? Ricardo, déjame ahí debatirte un poquito el número fiscal que acabas de plantear, básicamente porque así como es difícil aumentar el gasto público, también es difícil frenarlo, ¿no? Uno ve las partidas de presupuesto, más allá de una mejora natural que hubo tener el déficit fiscal en 2000, este año, comparativamente con el año pasado, que tuvimos derrumbe de actividad, IFE y toda la yerba que sabemos. Bueno, es como que Guzmán está dando ciertas señales de buenos modales, pero necesitamos como más, no es como decir, bueno, se nos inundó el barco y lo único que hizo fue poner un taponcito. Bueno, tenemos que sacar el agua de ese barco. Y, digamos, creemos también, es cierto que si el gobierno le falta ese financiamiento en pesos, es decir, uno decir, bueno, es un déficit tranquilo o apropiado para Argentina. El problema de Argentina no es ese déficit, sino cómo lo está financiando. ¿Cómo ves eso? ¿Ves algo, alguna posibilidad? A ver, vamos a sacar temores, vamos a sacar... ¿Cómo va a financiar el gobierno esa caja en pesos de acá a lo que para los próximos años? Porque estamos de acuerdo que todos los años 2 puntos de PBI de emisión monetaria es explosivo. O vos por lo menos nos pone al borde de un nuevo régimen inflacionario, ¿no? A ver, creo que la respuesta está dada en la brecha. O sea, evidentemente la demanda de pesos ya está en un límite, es obvio. Digamos, la emisión no es buena o mala per se, sino depende de cuántos pesos querés tener, digamos, en los bolsillos. Al final del día se trata de eso. Y eso se trata básicamente de cuánto estás castigando el tenedor de pesos. El tenedor de pesos, con inflaciones del 50%, va a estar castigado permanentemente. Entonces, la demanda no va a reaccionar. Esto es una verdad de perogrullo, pero vale la pena marcarla. Ahora, por eso yo planteo que en estos años que vienen hay que trabajar sobre la tasa de inflación, seriamente, hay que bajar la tasa de inflación para que la demanda de pesos empiece a estabilizarse en otros niveles, no siga, ensanchando ya una brecha que no es sostenible mucho tiempo más, por un lado. Y por otro lado, y dentro de esa lógica, hay que discutir el tema del gasto. ¿Cómo hacemos para financiar no inflacionariamente un nivel de gasto tal que sea, digamos, financiado, valga la redundancia, por una demanda de pesos que se empieza a estabilizar porque la inflación tiende gradualmente a bajar? Todo eso no lo puede hacer un gobierno por sí solo, menos un gobierno debilitado políticamente por una probable derrota electoral, sino que tiene que ser trabajado con decisión política, con los actores de la política y con todos los actores privados, empresarios, sindicatos y movimientos sociales, justamente porque de vuelta, voy al inicio de mi charla,
estamos caminando sobre el filo de la navaja. Entonces, cualquier brisa, cualquier decisión y cualquier error no forzado, de los cuales el gobierno ha sido bastante usuario, ha cometido muchos errores innecesariamente en su gestión, en materia económica, bueno, nos puede sacar rápidamente de la cancha y llevarnos al desfiladero. Ricardo, aprovecho que vos sos también, en tu experiencia, analizaste mucho los temas de infraestructura y quizás que nos tocó trabajar juntos, fuiste quizás también uno de los pioneros, por así decirlo, del análisis del impacto de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén y el impacto sobre las economías regionales que eso podría tener. ¿Cómo estás viendo Vaca Muerta? ¿Crees que esa bandera, esa salvación que encuentran todos los gobiernos en Vaca Muerta, como la soja de la nueva pampa que pueda haber en Neuquén? ¿Cómo estás viendo el tema tarifario, el tema de Vaca Muerta, los incentivos a aprovechar esa formación que hay ahí abajo, todo ese gas que hay ahí abajo de Neuquén? Yo creo que Vaca Muerta es una reserva muy atractiva no para salvarnos. Salgamos de los eslogans, ¿no? En los cuales nos hemos educado tantas décadas, todos los que estamos participando de esta charla, de que nos salva una cosecha o de que siempre los argentinos encontramos algún recurso natural que nos pueda sacar de la crisis, ¿no? Para desarrollar Vaca Muerta, como se está viendo, se requieren muchas inversiones, no solamente inversiones en la producción en sí, sino también muchas inversiones de infraestructura que están faltando, digamos. Necesitamos un gasoducto, necesitamos un tren, necesitamos cosas que todavía no estamos en condiciones de financiar por el desorden macroeconómico que tenemos. Claramente, yo tengo la impresión, digamos, y cuando uno mira la productividad de los pozos en Vaca Muerta, Argentina está en niveles internacionales, al nivel de Permian de Estados Unidos y de otras formaciones equivalentes, digamos, incluso menores, porque Vaca Muerta es un gran player internacional. Claramente hay que darle a esas inversiones los marcos regulatorios y tarifarios que están no del todo presentes, aunque ahora con el Plan Gas hay mayor certidumbre, pero tener una brecha entre el barril criollo y el precio internacional del petróleo como el que tenemos, las decisiones de continuar los subsidios de manera inconsulta, diría yo, todo eso no favorece o no genera los animal spirits en los emprendedores y en los inversores petroleros y de gas para poder seguir volcando recursos. Y yo creo que ahí el Estado tiene que trabajar no solamente en eso, sino también en la creación de infraestructura, la recreación de infraestructura colateral para que finalmente Vaca Muerta no solamente nos permita el autoabastecimiento del que tanto se habla, sino también generar saldos exportables que obviamente son absolutamente necesarios. Pero falta todavía mucho para que eso llegue. Ricardo, y ya estamos en la recta final de esta charla. Me gustaría, si nos podés compartir algunos de tus números para cómo cierra el año y qué ves para el año que viene. Obviamente sabemos, estamos entre amigos, sabemos que todo es un grado de probabilidad y siempre hay diferentes escenarios, pero haciendo el esfuerzo, ¿cómo le podemos recomendar a quienes nos escuchan? ¿Qué tipo de cambio ves a fin de año? Ya por lo que estuvimos hablando, no es un escenario disruptivo, no es un escenario de shock. Para lo que algunos vemos es como bastante constructivo tu view. ¿Qué esperás en materia de tipo de cambio, inflación y de crecimiento para ver cómo termina este año, que está casi jugado, pero para el año que viene? A ver, yo creo que este año va a terminar con un crecimiento del orden del 8,5%. Hemos revisado nuestras proyecciones de hace un mes hasta hace un mes atrás. Ha venido mejor los últimos indicadores en términos de cantidades, el EMAE en particular de septiembre, vino mejor y eso va a dejar un mejor arrastre para el último trimestre y eso va a permitir un mejor arrastre para el 2022. En el cual estamos hablando entre 2 y 2,5, todavía no hemos cerrado el número, pero de vuelta, la Argentina ya en el 2022 viene a
a las condiciones de normalidad, si se quiere, normalidad, en términos de crecimiento, esa suerte de crecimiento muy reptante, muy bajo, muy vuelo de perdiz, para ser bien gráfico, ¿no? A ver, en términos de inflación, creo que está todo jugado, va a estar en torno al 47, 48% este año. Y en términos, a ver, de tipo de cambio, ahí sí tenemos que tener mucha cautela, porque ahí sí quedan 45 días. A partir del 15 de noviembre quedan 45 días, y en 45 días en los mercados financieros pueden pasar muchas cosas. Es una novedad la que digo, pero depende de la señal que dé el gobierno. Yo no veo que el gobierno vaya a una devaluación, un salto discreto del tipo de cambio, que no haya una devaluación de 10, 15, 20 puntos que nos lleve de los 104 que está hoy a los 120, 130. No veo ese escenario, pero quizá haya algún intento de empezar a acelerar más la devaluación, un crawling peg acelerado, como le llamamos los economistas, que yo creo que hacerlo por fuera de una lógica más amplia puede tener más costos que beneficios. Se entiende. Si el gobierno se asusta con la brecha y trata de achicarla empujando desde abajo, pero no ataca los fundamentals inflacionarios, no plantea un programa consistente, un programa que sea por lo menos que empiece el decisor económico a mirarlo con otros ojos, y puede ser más costoso y puede, digamos, incluso espiralizar la tasa de inflación del año que viene. Y la inflación para el año que viene, ¿cómo la están viendo? ¿48 para este año? ¿Igual el año que viene? Bueno, depende de lo que haga el gobierno, de vuelta. Ese es el número, te diría, conjunto con el tipo de cambio, que hay que empezar a redefinir a partir de las decisiones que se tomen el 15 de noviembre. Yo te diría que es muy difícil que el año que viene tengamos una inflación muy inferior a la de este año, como mínimo. Es difícil. Ahora, lo que sucede, y vos lo sabés bien, Martín, es que la Argentina está ya al borde de lo que los economistas llamamos un régimen de alta inflación, en donde empieza a haber conductas indexatorias en periodos más cortos, los contratos se actualizan, digamos, en periodos más cortos, las negociaciones salariales, en vez de pasar de ser cada 6 meses con actualizaciones, empiezan a ser cada 3, y eso lo único que hace es realimentar el fenómeno de la inflación. Eso ya lo vivimos en los 80 y terminó como terminó. Estamos todavía a tiempo de evitar ese escenario, ese tipo de escenarios. Yo no veo, como ven algunos colegas, que estemos a las puertas de un Rodrigazo o cosa por el estilo. Para aquellos que son jóvenes, eso pasó en los años 70, en el año 75, para ser preciso, con el ministro de Economía, Celestino Rodrigo, en donde la moneda, el peso en ese momento, creo que el peso argentino, se devaluó un 100% de la noche a la mañana, pero veníamos con un déficit acumulado de 12 puntos del PBI, ¿no? Hoy no estamos en esa situación. Es cierto que también en ese momento teníamos 4 puntos de pobreza, con lo cual los dislates económicos impactaban, pero impactaban relativamente menos en los indicadores sociales. Hoy, de vuelta, voy a lo que hablaba al principio, hay que ser muy cauto en materia de política económica porque los niveles de deterioro social en la Argentina son muy altos. Bueno, Ricardo, la verdad, en este transcurso nos dejaste un montón de títulos. Si fuese periodista no sabría cuál elegir de todos los que diste. La verdad, muy, muy rica la charla, porque básicamente tenés una mirada, no sé si distinta, pero más contemplativa a lo que estamos viendo todos los días, en el sentido que estamos viendo en el mercado, ¿no? Un mercado que se va dolarizando y no le tiene miedo a un dólar a 220 y lo demanda. Así que me encantó poder hablar con vos y que nos des esta mirada un poco más fresca y apostando a la sensatez en algunos casos, ¿no? En el hecho de no prever un escenario disruptivo por una cuestión de supervivencia política. Qué paradoja, ¿no? Que la política nos mete y también nos saca de la crisis, ¿no? Sí, yo te diría de todos modos que hay
muchos riesgos, es una obviedad, pero me parece que el principal riesgo es que la política crea que convivir con 3-4% de inflación mensual es posible durante 2 años más. Eso no es posible. Ya hemos dado algunos elementos para pensar por qué eso no es posible. Porque cuando se tomaron algunas decisiones más drásticas, como en el 85 con el Plan Austral, o en el 89, perdón, en el 90-91 con la convertibilidad, las tasas de inflación mensual, digo, recuerdo perfectamente la de junio del 85 cuando se lanzó el Austral, eran del 40% mensual, 40% al mes. Entonces ahí sí la política coordinaba, la política se asustaba, el animal político sentía que el incendio estaba encima de él. Hoy 3-4% de inflación, bueno, uno puede decir, bueno, adelantemos paritarias, esta cosa de que hizo el gobierno, ¿no? De decir, bueno, tratemos de, bueno, le vamos a dar un poco más ahora de aumento salarial. Al final del día todos sabemos que eso es pan para hoy, hambre para mañana. Y la inflación está en el borde de entrar en otro régimen, en donde las cosas suceden más rápido y en donde obviamente la incertidumbre y las decisiones políticas tienen que ser mucho más duras. Insisto, con el sustrato de una situación social muy, muy delicada. Así que te agradezco mucho, Martín, y les agradezco a todos los que han participado de esta charla por haberme escuchado. Ricardo, muchísimas gracias, me encantó que nos visites, me encantó también la charla, tus conceptos, y bueno, ojalá podamos repetirla el año que viene para ver en qué camino estamos, ¿no? Esta Argentina siempre tan incierta y tan, como bien marcás vos en tu libro, ese péndulo que va a la política económica, a ver si de una vez por todas podemos lograr consensos para que todos estemos un poco mejor, ¿no? De eso se trata. Me parece que la política y la economía van de la mano y que hoy se necesita más decisión política que nunca, no solo del gobierno, sino también de la oposición para enderezar este barco que es la Argentina, ¿no? Muchas Bueno, gracias. Ricardo, muchísimas gracias, y a ustedes muchísimas gracias por haberse prendido a este nuevo One on One. Nos veremos ya el próximo mes o en los próximos meses con nuevos invitados, siempre tratando de aportarles diferentes miradas de los analistas más destacados del mercado para que puedan tomar mejores decisiones. Así que por mi lado, Ricardo, te saludo una vez más, muchísimas gracias, y a ustedes los vemos en el House View de la semana que viene, y si no, en las próximas charlas de One on One. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Chao, hasta luego.